a ver, vamos a iniciar. Y yo quiero saber primero por qué se llama el podcast Sobre la Mesa. Muy bien. Pues mira, la intención es poner temas sobre la mesa que unos son controversiales, otros pueden gustar o no, pero al final son temas que se hablan en lugares, en pasillos, se hablan en iglesias. La gente dialoga sobre varios temas que tal vez pudiera ser no el lugar correcto o adecuado, pero ahí es donde viene el tema, ¿no? Porque ponemos temas sobre la mesa, controversiales o no, que gustan o no, pero que se tienen que hablar. Y que además algunos de estos temas únicamente pueden tocarse un poco más a profundidad dentro de un instituto bíblico, pero este podcast lo que tiene también como idea es que sean más personas las que tienen alcance a este tipo de información o de formación. Claro. Y la idea es, obviamente, el Instituto Bíblico busca preparar, busca capacitar a la gente. ¿Para qué? Pues para que hagan su función en la iglesia local en donde estén. Y no solamente su función, sino que crezcan ellos, crezca la iglesia, pero con un sano conocimiento de la Escritura. Y por eso son esos temas que de pronto tocamos, que hemos visto en anteriores y vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces es la idea de Sobre la Mesa, contestando tu pregunta, Jonathan. Bien. A ver, no se asusten, porque sí o sí son temas que ya se están hablando. Se están hablando cuando termina tal vez una reunión, Sí. cuando se juntan 2, 3 amigos a tomar un café. Y muchas veces pueden ser temas muy fáciles de desviarnos de la verdad. Y entonces venimos a esto, ¿no? Claro. A traer la luz, la palabra, Sí. y traer la verdad A sobre la mesa. Un alumno me preguntaba, entonces, ¿tengo que poner en tela de juicio todo lo que hable mi pastor? Voy a responder. Ese ya es tema controversial. No, pero te voy a responder porque también estoy acordando de un pasaje en la Escritura que además de que me encanta, se tiene que tratar sobre la mesa porque es un tema delicado, que si tú lo respondes sin la palabra, la gente puede quedar ideas extrañas y decir, entonces no voy a creer nada de lo que mi pastor diga. No. Claro. Vamos a ver lo que dice la palabra. Y Hechos capítulo 17, del 11 al 12, dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Ojo, hasta ahí ellos están, dice mente abierta, no es que estén adecuados a la cultura del humanismo, no. Están hablando del conocimiento que ellos están teniendo, ya tenían antes, ¿no? Y escuchaban con entusiasmo, ¿no? No estaban en una actitud mala de decir, esto que está diciendo el pastor está mal, esto que... No. Dice con entusiasmo, quiere decir que ellos estaban abiertos a lo que iba a hablar quien estaba hablando. Pero más adelante dice esto, día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Entonces la respuesta es sí. Hay que evaluar lo que se dice desde el púlpito si está en la Escritura. Y esos son esos temas que tocamos aquí, que de pronto nos pueden decir, no, porque es de dos filos, ¿no? La gente va a estar entonces queriendo juzgar todo lo que digo. Si eres pastor, si eres líder, si eres predicador, te voy a decir una cosa. Sí debería la iglesia estar evaluando lo que nosotros decimos desde donde estemos. Sí lo tendría que estar. De acuerdo a la palabra, sí. Entonces, son esos temitas que tenemos que analizar y hablar, ¿no? Así es. Y además, en relación a esto, no solamente porque estemos en el riesgo que un pastor pudiera caer en una cuestión herética, sino, por ejemplo, una de las cosas que se ha defendido a lo largo de la historia en relación a la teología sistemática es el uso de la razón. Nosotros podemos pensar que las cosas de Dios son exclusivamente cuestiones de fe, y sí, porque además quien nos da esa revelación es Dios acerca de que Él es Dios, de que Él es real, etcétera, ¿no? Tenemos una revelación natural, podemos encontrar a Dios a partir de todo lo que ha sido creado, como dice Romanos 1:20. Podemos tener esta revelación que viene de la palabra, que ha sido una palabra que ha sido inspirada por Dios, es decir, ha salido del aliento de Dios, ha sido soplada por Dios, pero también nosotros tenemos algo que proviene de Dios, y de Dios proviene tanto la revelación, la fe, como la razón. Y nosotros utilizamos esta razón de la que Dios nos ha dotado a nosotros. Obviamente no podemos fundamentar nuestra creencia en Dios exclusivamente en el tema de la razón, porque con la caída del hombre la razón también está en un contexto de pecado, ¿no? Pero cuando nosotros
tenemos en nuestra fe, que es lo primero que Dios hace en nuestro corazón, tenemos la fe, tenemos de su espíritu nos da revelación, también la razón nos lleva a sistematizar la información. Ahora, un pastor no solamente puede caer en cuestiones heréticas, sino algunas veces los sermones o las predicaciones se han convertido en cuestiones que tienen que ver con, han rayado ya en cuestiones éticas o moralistas nada más. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en esta formación, entendemos lo que es la exégesis, cuando nosotros entendemos acerca de cómo debemos de tomar un versículo en su contexto y que todos los versículos tienen un contexto histórico, un público específico al que fue escrito, un tema, un propósito, y encontramos ahí verdades universales, pues entendemos que esta verdad universal puede quedar inclusive de acuerdo la gente que no conoce a Dios y puede decir, sí, aunque yo no conozco a Dios, estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Claro. Pero de ahí la importancia, por ejemplo, de otra asignatura del Instituto Bíblico que tiene que ver con cristología, por ejemplo, el hecho de entender ese mensaje que se habló, en qué parte también nos habla acerca de Cristo, qué parte de esa narrativa histórica está reflejando a Cristo, sí, ¿no? Y después de entender esto, entonces tomarlo como un principio de vida y lo que sería la aplicación. Entonces, no solamente es el riesgo de corremos el riesgo de caer en cuestiones heréticas, sino de convertir nuestro mensaje en cuestiones de moral. Sí. Y no es así. Siempre tiene que estar Cristo. Nuestra teología debe ser cristocéntrica, la palabra es cristocéntrica, entonces debemos de ser muy cuidadosos de ello. Y en relación a la razón, pues nosotros hemos tenido a Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, etcétera, que ellos han hablado siempre de esta importancia de razonar también sobre aquellas cosas que nosotros estamos entendiendo a través de la palabra. Entonces, sí, creo que sí, el desafío para todos es importante. Otra materia que, por ejemplo, es muy importante, pero que se debe de centrar en Cristo, como todas las demás, es homilética, el arte de la predicación, el arte de la exposición de la palabra. Cuando no tenemos una idea clara de la doctrina bíblica, la homilética puede transformarse en cualquier cosa menos la exposición de la palabra. Entonces, cuando nosotros en el instituto damos una materia que se llama homilética, el maestro titular, los maestros titulares, cuando enseñan esta materia, no se centra solamente en cómo se va a parar la persona, qué tal tiene que manejar su tono de voz. No, lo primero y lo más principal es hacer suprema la palabra en todo momento, la supremacía de Dios en la predicación. Por ahí hay un libro de John Piper que, por cierto, les recomiendo mucho a los que nos están escuchando, que es buenísimo. Y este libro nos ayuda a entender la importancia de centrar la predicación de la palabra en la palabra misma, no en la persona que está exponiendo la palabra. Entonces, decía la maestra, podemos cometer errores y a veces hay un exceso de confianza cuando enseñamos, cuando predicamos, porque llevamos 30, 40 años enseñando, predicando, y de pronto pensamos que eso nos da a nosotros un privilegio de exponer cosas o de plantar fundamentos que no existen en la palabra. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado porque aventamos desde el púlpito, desde el salón de clase, desde la sala virtual, aventamos ideas que son muy personales, pero que de ninguna manera las encuentras en la Escritura. Entonces la homilética nos ayuda a tener cuidado de todo esto, ¿no? Oye, perdón. Adelante. Y de ahí la importancia yo mencionaba hace rato de la razón, sí, Dios nos ha dado la razón, pero nuestro fundamento no tiene que ser cómo mi razón contrasta con lo que dice la Escritura, ¿no? Sino en solo la Escritura. Las 5 solas, en las 5 solas, sí. La primera, la Escritura por sí misma es la que nos va a dar la revelación, las doctrinas. Ahí no tenemos que mezclar la razón. Obviamente la razón es para sistematizar los temas que Dios ha puesto en su palabra, pero no para sacar doctrina. Sí. Eso es solo la Escritura. Así es. Por eso. Claro. Y bueno, ya estamos agarrando vida aquí en el podcast, pero no me gustaría avanzar sin antes presentarlos. Aquí enfrente de mí tengo a Adrián de la Calleja, director académico de nuestro instituto Conquistando Fronteras. Y aquí a mi lado derecho, la doctora Karina Félix, directora general del Instituto Bíblico. Y bueno, me presento, yo soy Jonathan Hernández.
director creativo de nuestra iglesia, a la cual todos pertenecemos, Iglesia Conquistando Fronteras. Bueno, ¿se gustan saludar? Pues muchas gracias primero por estar aquí, gracias a todos los que nos están escuchando y bueno, esperemos disfrutar este tiempo, estoy seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo. Pues sí, gracias por darse el tiempo también para escuchar o para ver este video. Creo que el propósito es que todos aprendamos. Gracias, Jonathan. Así a es. ver, y con esto se me está viniendo algo a la cabeza acerca de la apostasía. Uh-huh. A ver, poniendo sobre la mesa primero, que la apostasía no es lo que todos o la mayoría de las personas pudiéramos llegar a pensar, que es, nos imaginamos una persona y hablando descaradamente, no tengo fe y incluso blasfemar o todo. Pero a la apostasía se puede ver de diferentes maneras, ¿no? Y puede ser muy sutil, que como iniciaste, que el pastor puede estar diciendo en el púlpito un domingo, ¿no? Porque también se trata de la disolución de la verdad, ¿no? Exacto. Y no hablar con esa verdad. Y ya empezamos a diluir al evangelio, a la fe, como moralistas, ético. Y ahí se puede empezar a filtrar la apostasía. Entonces, ¿qué les parece si nos arrancamos por esa línea? Sí, pues de entrada la apostasía como concepto general y práctico para los que nos están escuchando es negar la fe. Pero como tú decías, si yo, por ejemplo, hoy vamos a pensar que hoy estoy predicando o enseñando y llevo mi Biblia y hablo de la Biblia y menciono pasajes de la Escritura y digo Jesús y la gente dice, este cuate es cristiano, ¿no? Entonces presto mi oído a lo que yo estoy, presta mi oído a lo que estoy diciendo. Si al siguiente domingo yo llego y les digo, ¿saben qué? Jesús ya no, la Biblia ya no, pues el resultado inmediato de los que me están escuchando van a decir, este cuate es apóstata. Sí. Y bueno, está padre porque la gente lo va a entender. Pero ¿qué pasa con esa apostasía que no está tan de frente, pero que ahí está presente, ¿no? Yo de pronto escribo cosas para mí de manera personal y estoy escribiendo ahorita algo que tiene que ver con la apostasía, como le he bautizado yo, la apostasía contemporánea, que es esa apostasía que sin negar la fe de manera frontal, sí la niega en algunos de los preceptos bíblicos. Entonces de pronto escuchas en la exposición de la palabra, escuchas a Cristo, escuchas la palabra, escuchas amén, aleluya, escuchas adoración a Dios, pero hay partes de la Escritura que empiezan a mutilar. Hablamos del infierno, pero no hablamos del cielo. Hablamos del cielo, no hablamos del infierno. Hablamos de una cosa y no de la otra. Y de pronto empiezas a ver cómo el evangelio empieza a diluirse, empieza a cambiar, pero sigo nombrando yo a Jesús, sigo hablando de la palabra, y la gente sigue escuchando el mensaje que yo estoy hablando, porque abro un versículo 2, tal vez sí los tengo en contexto, tal vez no. Entonces, esa apostasía contemporánea para mí es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque la gente presta su oído y de pronto te digo, ¿qué crees que esta agua es la agua santa? Y ahora la voy a vender en mi cafetería, ¿no? Y vas a ir a comprarla. Pero Cristo Jesús en ese tiempo fue bautizado en esta agua. Suena padre, pues Jesús, Cristo, Jordán. ¿Sabes? Sí, está en el Jordán. Sí. O la espina de Cristo, ¿no? O de pronto te invito a diferentes cosas que corto una parte del evangelio. Esa es la parte de la apostasía contemporánea que para mí es peligrosa. Y son cosas tan sutiles porque no jamás se van a presentar de manera directa, sino precisamente como dice el maestro Adrián, el tomar ciertos versículos bíblicos. Algo que está haciendo mucho tendencia en estos momentos es pues ser judaizantes, ¿no? Y estar otra vez sujetos bajo la ley. Y ya el apóstol Pablo había escrito mucho en relación a eso. Gálatas 5:1, lo voy a leer en la versión NTV, dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Entonces, si el Señor Jesús nos mostró a través de la ley que no éramos capaces de cumplir la ley al 100% y que por ello necesitábamos este sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros en la cruz, bueno, a lo mejor si hay alguien que está convenciendo a otra persona en relación a si estamos todavía bajo la ley, bueno, pues eso puede ser muy sutil porque está en la Biblia, porque el Pentateuco está repleto de esto, porque y entonces
nos desviamos de entender que la salvación no es por obras, no es por cumplir una ley, sino que es por gracia. Sí. Y creo que tenemos la evidencia en las mismas escrituras de Jesús vino a cumplir la ley. Como ya hubo un hombre perfecto que cumplió la ley, Sí. ahí se acaba. Sí. Hay una parte en la ley que digo, yo estoy seguro que a muchos nos ha de gustar. Este tema de judaizarse, que de pronto cuando tú empiezas a estudiar y a investigar, hay detallitos que tú dices, se ven padres, ¿no? Se ve padre hacer esto, hacer lo otro. Ya no estamos bajo la ley en esa etapa en la que veíamos en la etapa de Moisés, ¿no? Cuando hablamos de la ley, hay una ley que son los 10 mandamientos, que se le conoce como la ley moral de Dios. Cuando tú escuches un predicador, maestro, leas un libro que diga ley moral de Dios, son los 10 mandamientos. Luego hay la ley ceremonial, que son 613 leyes. Estas 613 leyes están en el Pentateuco. Un día me acuerdo que si mi maestro me está escuchando, ya no sé si agradecerle o quejarme, pero un día este maestro me pidió extraer las 613 leyes del Pentateuco, escribir las leyes y escribir la base bíblica. Y ahí me ves escribiéndolas, me ayudó. Pero cuando tú vas leyendo la ley ceremonial, que son las 613 leyes, están en el Pentateuco, están en la Biblia, pero ya no tienen una vigencia. Esa vigencia ya terminó. Es como hay ley moral, ley ceremonial y ley civil, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo de ley civil. En ese tiempo el pueblo de Israel caminó sobre el desierto y una de las leyes que ellos tenían era que tenían que cargar en lo que ellos traían una pala, para que esa pala pues tuvieran que resguardar todos sus desechos biológicos, por decirles así, porque la presencia de Dios les acompañaba y no era digno que el Señor pasara sobre, imagínate la cantidad enorme de desechos de un pueblo tan grande. Entonces, esa era una ley civil que perdió vigencia. Hoy, pues ninguno de nosotros trae una pala por ahí, ¿verdad? Ya no, necesaria. Esa ley se acabó, así como terminó la ley ceremonial. Pero recuerdo un pasaje en donde el Señor Jesús le pregunta, un hombre le hace una pregunta a Jesús y le dice, depende de la versión que lo leas, ¿cuál es la mejor ley, la ley más grande, la ley más importante, la que tú quieras? Quien le estaba preguntando era un jurista, realmente era un hombre preparado, conocía la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil, el Taná, el Mishnah, la Torá, conocía la ley. Era un hombre preparado que le hizo una pregunta a Jesús y Jesús podía haber agarrado de cualquiera de esas leyes y responderle. Pero Jesús le contesta no de la ley civil, no de la ley ceremonial, sino de la ley moral. Y no solamente le contesta la ley moral, sino resume la ley moral de Dios. Y la respuesta que le da, seguramente ya los que nos están escuchando saben cuál es la respuesta, pero la voy a decir, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La estoy resumiendo. Es decir, toda la ley el Señor Jesús la resumió en amar a Dios y en amar. Y de pronto si el jurista se hubiera puesto bravo y le hubiera dicho, bueno, a ver, ¿y qué tiene que ver? Y sacarle por ahí una ley adicional. ¿Y qué dirías tú, Jesús, acerca de no matarás? Estoy seguro que Jesús le hubiera dicho, bueno, si amas a tu prójimo, no lo vas a matar. ¿Y qué pasaría si de pronto buscamos otros dioses? Bueno, si amas a Dios, me explico. El Señor concentró todo en la ley moral de Dios. Si nosotros no nos preparamos y entendemos esto, vamos a llegar al punto de decir, no, como que sí me late ese tema de judaizarme. A ver, respetamos las tradiciones, son preciosas, es bonito entender. Además, para conocer la palabra, aparte de conocerla, es ir al contexto. Para conocer el contexto necesitas conocer cómo los judíos se movían, cómo trabajaban, está bien. Pero muchas veces ir a la raíz puede provocar en ti esa idea errada de querer convertir lo que Dios habló en algo totalmente contrario, ¿no? Esto se necesita hacer y se necesita preparar. Pero si nosotros no nos preparamos, al rato vas a escuchar a gente decir, oye, si necesitas tú empezar de pronto a hacer tales actos ceremoniales que te ayuden para conectar más con Dios, porque la Biblia lo dice. Y si tú pones la pregunta sobre la mesa, la pregunta sería, ¿la Biblia lo dice? Sí lo dice la Biblia, pero ¿cuál es el contexto en el que se estaba hablando y si tiene aplicación para hoy? Si no lo tiene y si está descontextualizado, pues es algo que no tenemos nosotros que hacer ni enseñar. Por eso es tan importante
el que nosotros nos preparemos, el que la gente pueda llegar a un instituto a prepararse, a ver materias como Hechos, Romanos, a ver Evangelios, a conocer todos estos temas que son preciosos, justo para no caer en el error de establecer doctrinas erradas o que se nos parezcan adecuadas en el momento en el que ya no tiene que ver, ¿no? Y es mucho, podríamos compararlo con algo que le ha pasado a la Iglesia Católica. Por ejemplo, ellos en la tradición del Concilio Vaticano II, ellos hablan que de lo que va a darnos las verdades o la revelación de los dogmas es la Sagrada Escritura o las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. Las Sagradas Escrituras porque sí reconocen cómo las Escrituras son la base de lo que sea doctrinal. Sin embargo, en la tradición sí meten a los padres de la iglesia, a los apóstoles, etcétera, y entonces dicen ellos que fueron los primeros, los de la iglesia primitiva, tienen peso porque ellos eran cercanos, porque ellos estaban en el contexto y le dan peso y se pierde ese peso que tenía la escritura. Y finalmente en el magisterio ellos entran con la idea que las autoridades, el Vaticano, el Papa, los obispos son una autoridad que puede ayudar a la interpretación de los dogmas o a la interpretación doctrinal. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Por una parte puede estar el hombre, como vemos en este caso específico, pero por otra parte pueden estar estas interpretaciones que ya existían desde antes, que son las interpretaciones y las narrativas orales de cómo interpretaban los rabinos o cómo interpretaban los judíos las leyes de Dios, ¿no? Y entonces es tan sutil la forma en la que nosotros podemos perdernos. Claro, que por cierto hay una materia que es hermenéutica, que es habla de cómo interpretar la palabra, ¿no? Y la palabra se interpreta a sí misma. Entonces, miren, yo quiero hacer aquí una anotación, porque es importante decirlo. Cuando hablamos de apostasía, hay gente que tal vez, lo voy a decir así, que tal vez va a dar un dato no preciso o fuera de contexto por ignorancia. Y eso es algo diferente. A alguien que de pronto sí dice voy a manipular el asunto, eso es diferente, ¿no? Nosotros no preparamos a gente en el instituto para que dejen de ser apóstatas. ¿Están de acuerdo? O sea, no preparamos a gente, eres apóstata, ven y te vamos a cambiar. No, preparamos gente para que no cometan errores por temas de ignorancia en el que establezcan doctrinas que van en contra de la palabra porque no saben. Entonces, si tú ves las materias que tenemos, invito aquí a la gente que nos está escuchando a que vea en nuestras redes sociales, a que vea en la página, a que vea en este mismo podcast. Vamos a dejar una liga para que vean las materias que damos. No las damos para llenar un contenido de 3 años. Lo hacemos porque todas ellas van ligadas con la intención de que la gente pueda exponer la palabra de una manera en la que puedan ir a la palabra como fuente y no la fuente sea una idea, sino la palabra, ¿no? Entonces la idea, quería hacer esa anotación porque no es que la gente que se equivoque es apóstata, es que se equivocan muchas veces por ignorancia. A esas personas queremos llegar, ¿no? Porque la apóstata, pues bueno, que Dios le ayude, ¿no? Que aquí, en este caso, por ejemplo, en el primer semestre, una de las asignaturas o de los módulos que se tiene es métodos de estudio bíblico. Consideramos importante y también disciplinas espirituales, ¿no? Que es esta lectura de la palabra como parte de esta disciplina, porque solo para leer algunos datos, nos dice que hay más de 10,000 grupos religiosos organizados y más de 45,000 denominaciones cristianas y son de entre 10 y 20 grandes religiones mundiales. Y un dato importante es que muchas de las sectas nacen de gente que en sus orígenes fue cristiana. Entonces se desviaron de la verdad. Y de ahí la importancia de tener la disciplina de la lectura de la palabra, tener métodos de estudio bíblico para poder interpretar y tener otras asignaturas como homilética, como hermenéutica, como cristología, como teología sistemática, que pueden ayudarnos a evitar ese tipo de errores. Y la misma palabra dice,
mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si nosotros no tenemos ese conocimiento, a veces pensamos que el conocimiento de la Biblia solo va a quedar para los que van a estudiar para pastores. Y nos damos cuenta que no es así. Si nosotros atendemos lo que el Señor Jesús nos dio como instrucción de ir y predicar el Evangelio, la misma palabra dice, así venga un ángel y les predique un evangelio distinto a este. Quiere decir que si un ángel puede predicar un evangelio distinto, nosotros, si no tenemos el conocimiento, también podemos predicar un evangelio distinto, ¿no? Entonces... Oye, y muchas veces, como se ha escuchado, digo, entiendo la motivación, pero también entramos en un peligro, ¿no? Como cuando dicen, no, pues que tienes que predicar y predica tu testimonio. O sea, está bien la intención de predicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo nos ha cambiado, ¿no? Pero luego ahí a mí me tocó viajar hace un par de años. Me tocó viajar de misiones mucho tiempo y me iba, recorrimos toda Baja California Sur, llegamos hasta acá Ciudad de México y todo era misionero, de que manejando a Sinaloa. Sí. Nos tocó subir a la sierra allá en Sinaloa, que casi es una buena historia. Sí. Casi nos matan por ir a predicar el evangelio. Pero ahorita se las cuento. Pero, y lo que yo escuchaba mucho, porque realmente llegábamos a pueblos, a lugares donde no había mucha preparación, ¿no? Y te das cuenta por las zonas que luego son de bajos recursos y por la misericordia de Dios se levantaba una iglesia ahí, ¿no? Pero muy, muy, muy común escuchábamos eso de, no, pues ¿qué predicamos? A ver, y en algunos casos era creo que un poco más grave porque decían, a ver, si no conoces la Biblia no te preocupes, si no has estudiado no te preocupes, tú tienes que predicar lo que Dios ha hecho en tu vida. La intención es buena. Sí, ¿no? Claro. Yo creo lo que dice la palabra, que aún las piedras podemos hablar, ¿no? Pero creo que sí tenemos, como pueblo de Cristo, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Yo no me imagino a alguien siendo contratado para un trabajo que no sabe hacer. Y nosotros debemos entender que si nosotros queremos establecer el reino de Dios en esta tierra, pues no podemos ser soldados mediocres, porque el reino pensemos en cómo es la conquista de un reino y qué implicaciones tiene conquistar un reino, ¿no? Y nos hace falta mucho. Yo hablando de esto de que, con que des tu testimonio, no, lo mencioné yo hace rato y creo que esto es una parte muy importante. Nuestro mensaje está siendo cristocéntrico, entendemos que la teología es cristocéntrica, entendemos que la palabra de Dios es cristocéntrica, porque de Génesis a Apocalipsis aparece las sombras y tipos de Cristo, siempre se habló. Pero en relación a esto solo quisiera comentar algo que se conoce como patrón querigmático, y este patrón querigmático está presente en las epístolas paulinas. El patrón querigmático, nosotros, voy a leerles, son 9 fases, digamos, y vamos a ver qué fase es la que nosotros utilizamos cuando evangelizamos. En el número 1 se habla sobre la elección, fui elegido. Número 2, el llamado, no es de que yo quise, es que Dios es el que me llamó. Tercero, la regeneración. Entendemos cómo el Espíritu Santo nos va regenerando y nos va perfeccionando, ¿no? En el 4 es la conversión, que ya sabemos que es dar una vuelta total hacia el sentido en el que yo iba. La justificación, o sea, estamos entendiendo el papel que tomó Cristo y por qué Cristo tuvo que estar en forma de hombre para que yo fuera salvo. La adopción, a entender que fuimos adoptados, que ya somos hijos, y esa identidad muchos cristianos no la tenemos, porque no hemos entendido doctrinalmente lo que sucedió cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Pensamos ya cuando me muera me voy a ir al cielo, y ¿dónde queda la parte en la que soy hijo? O sea, no la hemos entendido. La santificación, que es un proceso, porque la misma Biblia lo muestra, la perseverancia y la glorificación, cómo el Señor nos ha prometido algo. Entonces, si nosotros
nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros evangelizamos, nos quedamos únicamente en el punto 4, que es recibe al Señor Jesucristo, ¿no? Y vas a ser salvo. Estamos muy lejos de dar el mensaje completo. Y también esta falta de conocimiento al momento aún de dar el evangelio, nos deja muy cortos y nos deja con una vida cristiana muchas veces enana y mediocre, porque no entendemos la identidad que tenemos en Dios, porque no entendemos que yo también, al ser sellado por el Espíritu, el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra de santificación, y no entendemos que el fruto del Espíritu tiene muchas formas en las que se puede visualizar, y que esto tiene que estar activo en mí si tenemos lo que el Señor Jesús dijo sobre esta higuera que no estaba produciendo frutos. Entonces es toda una cuestión, y los católicos que caen, por ejemplo, en este punto de decir que las obras son importantes, ¿no? Como un resultado de la salvación, pero que es parte de estas obras para también alcanzar salvación, pues es parte de los errores que nosotros también como cristianos tenemos, caer en los dos extremos, ¿no? Yo mismo como cristiano puedo pensar de solamente si hago obras voy a ser salvo, ¿no? No solo por haber recibido a Cristo, o bien todo lo contrario, ya soy salvo y la salvación, yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Y obviamente ahí me pondría a mí una alarma de decir, si no hubo una regeneración en mí, si no está habiendo una santificación en mí, quiere decir que quizá en ningún momento he hecho una conversión real, ¿no? Sí. Eso que dice la maestra se le conoce como antinomía, esa aparente contradicción. Pero bueno, sería muy bueno tocarlo. Quiero retomar el tema que la maestra continuaba de tu pregunta. El testimonio que Dios ha dejado en nuestras vidas, el cambio en nuestras vidas es bueno, es una herramienta, pero eso no cambia vidas. Y perdónenme, pero es la realidad. Lo que realmente va a producir un cambio en nuestras vidas es la palabra de Dios. Yo sí creo que es importante que de pronto el testimonio de una persona se dé como ejemplo, como un puente para conectar, pero no podemos hablar de nuestro testimonio como si nuestro testimonio tuviera la capacidad para cambiar vidas. Quien cambia vidas es Dios, a través de su palabra. Entonces, yo no estoy de desacuerdo que la gente hable de su testimonio, porque está bien, pero no, lo que sí no estoy de acuerdo es que la gente hable solamente de tu testimonio. Un día, hace muchos años, estábamos revisando una clase y salían las personas de dar clase, de escuchar la clase, y les entrevistábamos para saber qué tal les había ido. Y recuerdo muy bien una persona que me dijo, no, estuvo buenísima, ¿no? Yo dije, qué padre, gracias a Dios, porque se está hablando, ¿no? La palabra, y no estuvo buenísimo. ¿De qué hablaron? No, es que la hermana dio un testimonio fuertísimo, y no, qué bueno, qué padre, gracias a Dios, me da mucho gusto, pero sígueme hablando. ¿Qué más te dijo? No, era un testimonio poderoso, de poder fuerte, sí. Una cosa bárbara. Oye, no, que yo emocionado también con la persona, ¿no? Pero yo quería que llegáramos a la parte y bueno, ¿y qué onda? ¿Qué te enseñaron? No, bueno, ¿qué hablaron de la palabra? No me acuerdo, pero el testimonio estaba su mecha. Buenísimo. Así es. No hay problema, no creo que haya tema que la gente ocupemos nuestro testimonio, pero el que realmente va a cambiar vidas es la palabra de Dios. Dice la Biblia que es como esa espada de dos filos que penetra el alma, es decir, va a llegar a un punto en el que tú y yo no podemos llegar, en el que nuestro testimonio no puede llegar. El testimonio va a llegar a los sentimientos, ¿estás de acuerdo? Sí, y no está mal, pero realmente lo que va a producir vida es la palabra de Dios. Eso es lo que va a producir. Entonces, si tú acompañas en un equilibrio tu testimonio como un puente cognitivo o algo para conectar a las personas a lo que estás hablando, pero realmente lo que los llevas a la palabra, eso es lo que va a producir una vida, una transformación en la vida de las personas, ¿no? No quiero decir con esto, porque estoy seguro que habrá gente que diga, ay, maestro Adrián, es usted muy severo con el tema del testimonio. No, yo creo que está bien que hablemos del testimonio, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero no podemos descansar toda la predicación en nuestro testimonio. Eso es en lo que no estoy de acuerdo. No, y es que yo escuché infinidad de predicaciones porque hacíamos campañas y agarramos un parquecito y montamos un escenario y predicamos, pero infinidad de veces que toda la predicación sí era el testimonio, y querían rematar con 2, 3 frases de Dios transformó mi vida y la puede hacer también contigo, que está de acuerdo, lo puede hacer, ¿no? Pero sí se quedaban cortos en solamente estar hablando
de su testimonio y no aterrizar con la palabra. Y a ver, les quiero hacer una pregunta. A ver, va a estar un poco filosa. Ya vi tu sonrisita y a ver qué viene de acá. También estamos creando contenido. No, pero sobre esta misma línea de la apostasía, ¿qué ha sido lo que han escuchado, ya sea de alguien con autoridad o cierta relevancia, de un púlpito o en una plática, que más ruido les ha causado, un foco que se les ha encendido de que, o sea, sí está bien, pero podemos estar entrando un poco a la apostasía contemporánea? Y vamos a desmenuzarla y a traer la luz sobre la mesa, ¿no? Claro. Un poco de lo que se está escuchando tenemos las redes sociales, y en las redes sociales escuchamos en mucho cómo van pues sin miedo, cómo va direccionado, y el tratar de ser humanistas, el centrar todo y creer que Dios se centra en cómo te sientes tú, en cómo estás pasándola tú, necesitas dinero, yo te lo doy. O sea, estamos centrando en muchas iglesias, se está centrando el tema en las necesidades del hombre, en que las necesidades del hombre sean atendidas. En el bienestar del hombre. En el bienestar. Sí. Por eso el humanismo está centrado en el hombre. Y esta parte creo que es muy sutil, porque ahí entran muchísimas corrientes filosóficas que son antagónicas a cosas de Dios. Doctrinas como doctrinas de la prosperidad, claro, cosas así, que son algo completamente... Cuando uno lee, por ejemplo, en esta situación de y Dios te va a dar los millones que necesitas, tú solo o siembra y dale, porque a Dios le importa, y Dios es el Dios del oro y de la plata, y te va a dar el dinero que tú necesites, y si tú te necesitas así. Yo lo que leo en la palabra, todo lo que tiene que ver con cuestiones de riqueza, dice que lo que Dios te da es para que lo compartas con otros. Sí. De manera que no es que acumules, es que Dios te puede dar para que compartas con otros. Pero también el apóstol Pablo decía, es estar en abundancia, es estar en necesidad. O la palabra, que aunque no haya nada, de todos modos mi confianza está en Dios. Diga el débil, fuerte soy, es porque estoy débil, ¿no? Ahora, no, tienes que estar sano, porque si no es... Y el apóstol Pablo dice, tengo un aguijón en mi carne que Dios permitió, que fue puesto pero yo le he dicho a Dios 3 veces, quítame este aguijón de mi carne, y me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces se está pensando que el ser humano tiene que estar bien económicamente, bien en su mente, en su intelecto, en su economía. Y que tenemos que estar así porque es algo que Dios quiere y demuestra qué tan cerca estás de Dios, ¿no? Y toman citas bíblicas. Y cuando yo volteo y veo a Job, y cuando yo volteo y veo a David, y cuando yo volteo y veo a Jeremías, y cuando volteo y veo la forma en la que terminaron los discípulos, y cuando veo sobre todas las cosas al Señor Jesús, digo, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron que el hombre tiene que estar bien? Hay un himno que a mí me gusta mucho, y de hecho lo tengo así como perfil de mi Instagram, que dice, alcancé salvación. Estoy bien, alcancé salvación. Y esto se ha quitado de la perspectiva, o sea, no tenemos el entendimiento. Entonces yo veo que ahí se han mezclado muchísimas corrientes filosóficas, ¿no? El humanismo. Dios te quiere ver feliz. Sí, porque al final ahí ya no se centra en Cristo, se centra en el hombre. Y ahí es donde hay un error, pero fuerte, ¿no? Yo te puedo decir de dos, puedo decir de muchas, ¿no? Sí, claro. Pero hablando de dos contrastes, una muy descarada y otra a lo mejor más sutil. Quiero empezar por la descarada, ¿no? La descarada es aquella que empieza por prometer cosas que Dios no ha dicho. Cuando tú entregas algo que
¿no? O sea, es aquel que le dice a la persona, oye... Una transacción. Sí, exacto. Tú das esto, pero yo te doy esto, ¿no? Dios te va a dar esto. O dame $1,000 Vamos porque... a pactar con $1,000. Exacto. Ahí está. Bueno. O sea, obviamente se puede decir que esa es muy visible, pero hay gente que sí pacta por los $1,000, ¿no? Claro. Con la promesa de que Dios le va a bendecir. Ahora, si hay una bendición de parte de Dios cuando nuestros bienes los ponemos a servicio de Él, sí, pero el Señor nunca dice, a ver, dame $1,000 para que yo te salve a 3 de tu familia. Y si son 5,000, salvo a 6 de tu familia, ¿no? 1 o 2. Esas personas que salen con sus ideas de que el Espíritu Santo es mujer, ¿no? Por ejemplo. Sí, también. Que el Espíritu Santo es mujer y todo lo llevan a... Dios es el hombre, el Espíritu Santo es la mujer y Jesús es el hijo. Ya encuadraste todo perfectamente. Eso es una tontería, ¿no? Y que la gente dice, no, pues sí, porque el Espíritu es mujer porque es la mención de la paloma. Es que como es la paloma y es femenina, entonces es mujer. Sí me explico. Son cosas extrañas, son cosas raras que buscan a colocar a como dé lugar la Escritura. Pero te digo, podrían ser de las más descaradas, pero al mismo tiempo de las que la gente dice, pues sí se debe ser mujer, ¿no? Sí es ser mujer. O sea, pues sí voy a dar los $1,000. Igual y sí le voy a dar los $1,000, ¿no? Porque me vienen haciendo falta. Entonces, por ahí una descarada. Otra más sutil. Cuando actualmente estamos viendo cómo hay muchos jóvenes que buscan que todo sea muy rápido. Obviamente la cultura de ahorita es así. Todo es muy rápido, es muy rápido, es muy rápido. Entonces todo es muy rápido y quieren que el llamado sea rápido y el ministerio sea rápido y que sea rápido todo, ¿no? Y de pronto escuchas gente que promete o que manipula, por mejor decirlo así, a jóvenes. Oye, es que tú tienes tal habilidad que yo puedo hacer que tú logres porque veo en Dios, y entonces lo que estás haciendo es manipular a la persona. Y si tú llevas a la gente a la Escritura, en la preparación en donde funciona el ministerio, pasa un proceso siempre. Cuando David fue ungido, al otro día no fue rey. Pasaron muchas cosas. El mismo Señor Jesucristo se preparó muchos años para que su ministerio durara 3 años, por ejemplo, ¿no? Y hoy queremos que estar en una iglesia y tener un año y decirle al pastor, yo ya deme algo porque llevo un año y ya siento que estoy perdiendo mi vida aquí. Y entonces la gente dice, no me vas a dar algo, me voy, porque a veces se les ha sugerido, se les ha prometido algo que no está de acuerdo a la palabra, ¿no? Y también ocupamos ese tipo como de promesa para traer gente al lado de ti, pero que realmente pues no estás enfocándole su ministerio. ¿Cuántos casos más? Y el exceso de palabra profética también. Justo ¿no? iba a tocar ese tema. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y creo que lo comentamos un poco en la mesa anterior, creo, en relación a cómo la palabra profética, cuando nosotros nos remitimos a la palabra de Dios, yo no encuentro que eran promesas de te va a ir bien, vas a estar excelente, yo decreto todo es maravilloso, sobre tu vida. sí, y van a... No, eran palabras que tenían que ver con volverlos del pecado y decir, hey, ¿no? Apenas oró alguien por mí, que yo creo que tienen un don profético, y me decía, el Señor dice que, y me dio un versículo bíblico que es sobre un ataque, ¿no? Y dice, o sea, prepárate, ¿no? Y digo, son cosas que no nos gustan, pero sí, o sea, sabemos que si es de Dios, es así. Entonces, a veces voy a las iglesias en las que me digan solo cosas bonitas y que no me confronten con el pecado, porque la palabra profética bíblicamente era una confrontación así con el pecado, o una sentencia, decir, si ustedes no hacen esto, va a venir esto, ¿no? Y creo que eso se ha perdido mucho. Y el profeta en el Antiguo Testamento era de los menos queridos. Así es. Porque llegaba así es. el profeta a hablar lo que Dios había hablado, y no siempre era lo bonito. A veces venía una advertencia con juicio, y hoy en día el profeta es el amado. Así es. Y quiero comentar algo que apenas hace poco tengo familia cristiana y me dicen, fuimos a una iglesia
y a la mitad del culto hicieron una pausa para que todos salieran a tomar un café, por su café, por sus galletas, y regresaron al culto a seguir tomando su café y sus galletas, ¿no? Y dice uno, hasta esta irreverencia en la que hemos caído en muchos casos, en las cosas que tendrían que ser sagradas, o sea, el decir, pues Dios no importa, y creo que, o sea, a mí una comparación que creo que me sirve es, si ¿qué conducta tuvieras si viniera una autoridad política o algo? ¿A poco harías eso? Pero a veces no menospreciamos tanto quién es Dios, que bueno, pues la conducta que sea, ¿no? Entonces, son cosas que son tan sutiles que nos hacen perder de vista la reverencia que deberíamos y no estoy hablando de cuestiones religiosas, la reverencia, entender quién es Dios, entender sus atributos, que nos harían también ver las cosas de manera diferente. Pero si la misma iglesia está incentivando a que vete a tomar el café, o sea, hacemos pausa en la prédica y vete a tomar el café, o sea, Cabo no es tan importante la palabra, podemos pausarla. Así es. O no entro o me gusta la alabanza y no la prédica, y al revés. Sí. Todos los que llegan tarde. O los que llegan tarde. Y es que sabes que no es un tema de religiosidad, maestra, es un tema de reverencia, ¿no? Tú puedes ir al cine a aventarte una película de 2 horas y no salir una vez al baño. Pero vienes a una prédica, una reunión de 1 hora y media y sales 5 veces al baño y dices, a ver, es un tema de irreverencia, ¿no? Así es. O pudiéramos considerar, o algunos pensar que somos religiosos, pero no, es un tema de reverencia, es un tema de preparar tu corazón, ¿no? Así es. A ver, y ya para ir aterrizando, me gustaría que les dejemos algo a todos los que ya se quedaron hasta este punto del podcast. Dejémosles algo, a ver, una herramienta que, a ver, si te surgió alguna duda de lo que tu pastor o lo que un amigo te dijo, ¿cómo pueden encontrar, qué pueden hacer para encontrar la verdad en la palabra? ¿Algún consejo de tipo de estudio? A ver, yo lo hago así. Bueno, si me permite hablar primero. Sí, ya tomé la palabra adelante, y después creo que una de las cosas que nosotros debemos de tener es, hablando de las 5 solas, la escritura. Creo que nosotros tenemos que estar llenos. Tristemente uno oye a la gente orar y dice uno, santo Dios, el hermano, la hermana no lee su Biblia. Eso se nota. No es estar señalando, sino simplemente la desesperación, la angustia de decir, tenemos que buscar la palabra. No hay nada nuevo. Todo ha sido dicho ya por Dios. Tenemos que conocer a Dios. Conocemos su corazón. Él, cuando vamos leyendo la palabra, Él nos confronta a nosotros con quienes nosotros somos, pero también nos enseña quién es Él. Aprendemos a conocer quién es Él. Entonces, el escudriñar las Escrituras, no es posible. Si hiciéramos el ejercicio de cuánto tiempo dedicamos a redes sociales y cuánto tiempo estamos dedicando a leer la palabra y cuántas horas al día Dios cuida de nosotros, cuántas horas al día o cuántas cosas Dios hace para que nosotros tengamos la provisión del alimento, la provisión de la ropa y otras bendiciones que Él nos da, y nosotros le damos tan poco de nuestro tiempo. Para mí, creo que es indispensable estar leyendo la palabra, y el Señor dice, hay una cita que dice que su palabra no va a volver a Él vacía, sino va a cumplir el propósito de aquello para lo que lo envió. Si nosotros leemos la palabra, hay mucha gente que dice, no la leo porque no la entiendo. Y nosotros entendemos que la misma palabra dice, al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Nosotros tenemos que orar y tenemos que esforzarnos por leer la palabra, que Dios vea el interés en nuestro corazón, que Dios ponga el interés en nuestro corazón, y su Espíritu nos va a llegar un momento en el que tengamos esa revelación, en que ese velo se ha quitado. Debemos entender el tipo de contexto en el que estamos en nuestro país. Somos un país que no le gusta leer, pero no estamos hablando de libros, estamos hablando de la palabra de Dios. Y creemos en Dios, lo más que queremos hacer es escuchar la palabra de Dios. Y obviamente esto es ir acompañado con la oración, tener nosotros el poder expresarle a Dios nuestra adoración, nuestro amor, el que Él es nuestro Señor, pero también poder escuchar lo que Él quiere decirnos a nosotros. Uh-huh. Creo que es indispensable eso. Creo que cuando tú estás leyendo la palabra, y no solo leyéndola, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando yo era niña era muy común que llegábamos a la iglesia. No habían iglesias tan grandes como ahora, sí había una que otra, pero no eran tan comunes.
Y yo recuerdo que cuando tú llegabas te decían, ¿cuántos capítulos ibas entrando? ¿Y cuántos capítulos leíste? 10, 5, y a lo mejor nadie leía nada, pero los decía, ¿no? Yo digo, aunque leas una pequeña porción y la medites y la escudriñes y la estés meditando así como varias veces la palabra y busques otras cosas que dice Dios a través de ella, el Espíritu Santo va a ir haciendo la obra y Él nos va a dar revelación. Si nosotros no tenemos esa palabra, no tenemos ese filtro a partir del cual que funcione como una coladera de todo lo que estamos escuchando. Sí. Cuando tú lees la palabra, escudriñas la palabra, meditas en la palabra, oras para que el Espíritu de Dios te dé revelación, entonces escuchas cosas y dices, ay Dios, esto ya se fue por otro lado, ¿no? Sí. Bueno, yo 2 cosas muy, muy breve. Número 1, cuando hablamos del tema de la apostasía, es importante que tengamos una actitud correcta a la hora de escuchar. No estemos como esos espías de la teología. Y no, tengamos una actitud correcta. Solo pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir. Número 1. Número 2, quiero dejarles con este pasaje de 1 Pedro 3:15. Dice, sino santificaos a Dios en nuestros corazones. Sí. Y dice, y estar siempre preparados. Y dice, ¿para qué? Dice, para presentar defensa. Y dice, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. Y dice, ¿ante quién? Ante todo aquel que demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, número 1, tengamos una actitud correcta a la hora de ser enseñables. No estemos con esa idea de, ay, ¿qué va a decir mi pastor malo? ¿Va a decir algo malo? No. Tengamos una actitud correcta, pero filtrémosla con la palabra. Estar siempre preparados. Preparémonos en el estudio de la palabra, leamos. Me sumo a esto, analicemos la Escritura, tengamos tiempos devocionales y si puedes estar y tener la posibilidad de entrar a un instituto, hazlo. Pero si no, lee la palabra, prepárate en la palabra y prepárate porque la apostasía no va a disminuir, esta va a aumentar. Sería lo que yo dejaría. Y más sutil que nunca, ¿no? Así es. Bueno, pues hemos llegado al final del podcast, episodio 3. Así es. Abordamos un poco la importancia de prepararnos, la importancia de estar siempre en la lectura de la palabra, cómo identificar un poco la apostasía. Y bueno, nos queda más que invitarlos, vayan a todas nuestras redes sociales como IBCF, Instituto Bíblico. Ahí pueden pedir información para si quieren prepararse más y buscan algo que les pueda ayudar a prepararse, con gusto mándenos mensaje, les vamos a atender. Tenemos varias modalidades que les puede funcionar a todos, no importa si estás aquí en la Ciudad de México o no. Tenemos abierto para muchos modos. Entonces, bueno, pues un gusto haber compartido sobre la mesa con ustedes. Gracias. Estuvo bueno el Gracias. tema. Y bueno, nos despedimos. Gracias. Dios bendiga. Dios les bendiga.